del PAN para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, senadora. Con su venia, senadora presidenta, compañeros legisladores, una de las principales amenazas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI es el cambio climático. Cada vez son más severos los efectos provocados por la fuerza de la naturaleza, que están estrechamente vinculados con la actividad humana irresponsable. México se ubica, tan solo por su posición geográfica, entre los países más vulnerables a sufrir las consecuencias adversas de este fenómeno. Según algunos estudios, puede reconocerse un riesgo permanente en el 15% de nuestro territorio nacional, afectando al 68% de nuestra población y al 71% de nuestro Producto Interno Bruto. Precisamente porque hemos identificado como nación no solo los riesgos, sino la responsabilidad con la que debemos actuar, el Gobierno federal en los últimos años realizó un esfuerzo importante. El expresidente Felipe Calderón fue reconocido internacionalmente por su labor en pro de un desarrollo sustentable y posicionó a México como líder en la cooperación para la reducción de emisiones de carbono, sobre todo entre los países con economías emergentes. Nuestro país fue sede de la COP16 en el año 2010, durante la cual se aprobó la iniciativa mexicana del Fondo Verde como un mecanismo financiero incluyente que promueve el crecimiento sostenible y otorga incentivos económicos para la reducción de emisiones de efecto invernadero. De hecho, México es el único país en desarrollo que ha presentado 4 comunicaciones nacionales en las que reporta inventarios de emisiones y planes de acción contra el cambio climático. Cabe mencionar que el artículo 4 de nuestra Constitución contempla el derecho de toda persona a un medio ambiente sano. Además, esta iniciativa de ley va en línea con la Ley General de Cambio Climático promulgada el 5 de septiembre de 2012, tras la cual, en un acto unilateral ejemplar, nos comprometimos como país a reducir las emisiones de carbono. Con hechos como este, México sostiene la postura de que todos los países deben y pueden contribuir en la medida de sus posibilidades a enfrentar la problemática derivada del cambio climático global. Es muy importante que en todas las esferas del actuar público se asuma como obligación del Estado mexicano la adopción del compromiso de garantizar el respeto al medio ambiente y se impulse con políticas públicas y acciones afirmativas su difusión y promoción. Es por ello que presento esta iniciativa de reforma constitucional para incluir en el artículo 89, fracción décima, la promoción y protección del medio ambiente sano como principio normativo de la política exterior mexicana, asegurando con ello que nuestro país no abandone esta urgente tarea y confirme su compromiso a nivel internacional. Esta reforma fortalecerá sin duda nuestras instituciones y dará mayor claridad y certidumbre a nuestras definiciones ante organismos y foros internacionales. Es cuanto, presidente. Y es mucho, proponente. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Honorable Cámara de Senadores con opinión de la de Cambio Climático del propio cuerpo colegiado. Se recibió de doña Marcelina Horta Coronado del PAN proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a formular un llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América y Canadá para que en la conducción de las labores de auxilio a las mujeres y a la población menor de edad indocumentada migrante mexicana que han resultado damnificadas por la tormenta Sandy, se priorice el trato digno y el respeto a los derechos humanos, misma que se turna a la segunda comisión. De doña Concepción Ramírez Díez Gutiérrez del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Zagarpa
para que con base en el presupuesto de egresos de la Federación 2013 se dé prelación al ejercicio presupuestal para la campaña fitosanitaria de prioridad nacional. Bueno, esta se turna a la tercera comisión de trabajo. Se recibió de doña Laura Angélica Rojas Hernández del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos del Estado de México a conducirse con responsabilidad, con apego a derecho y bajo los principios de transparencia en la conducción de las finanzas públicas, misma que se turna a la tercera comisión de trabajo. También de doña Luz María Beristain Navarrete del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en coadyuvancia con diversas instituciones académicas y de investigación del país, determinen el impacto ambiental de la empresa trituradora y procesadora de materiales Santa Anita SADCB, misma que se turna a la tercera comisión de trabajo. De la propia doña Luz María Beristain Navarrete del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a integrar un estudio minucioso del personal a su cargo presuntamente involucrado en actos ilícitos e irregulares. Túrnese a la primera comisión de trabajo. Tiene el uso de la voz don Manuel Añorbe Baños del PRI para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia para que investigue sobre la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros aplicada por el grupo Aeroméxico en las rutas nacionales que actualmente opera. Con su permiso, señor presidente, amigas y amigos legisladores, integrantes todos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El propósito de este punto de acuerdo es exhortar a la Comisión Federal de Competencia para que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros del Grupo Aeroméxico en las rutas nacionales. Y quiero explicar las razones por las cuales mi grupo parlamentario considera indispensable formular el presente exhorto. Por supuesto que toda práctica monopólica va en detrimento de la gente, en este caso específico de los usuarios, que sufren los arbitrarios cambios de horario, las dilaciones en las salidas y los abusos en las tarifas. Eso todos lo pudimos constatar en esta última temporada vacacional, solo para poner un ejemplo más. El Congreso no debe de ser ajeno a los problemas de un sector de la sociedad. Debo citar que apenas el 4 de diciembre del 2012, un compañero de nuestra bancada, el diputado Filiberto Guevara, presentó una proposición con punto de acuerdo, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de diciembre del 2012. En ella se solicitaba a la Comisión Federal de Competencia el inicio de una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas del Grupo Aeroméxico y un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que expidiera la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas, en particular respecto a los cargos adicionales por cambio de itinerarios a petición del usuario y además respecto a la compensación y asistencia en casos de sobreventa de capacidad, cancelación y retraso de vuelos. Como es sabido, el manejo monopólico del Grupo Aeroméxico genera elevados costos en tarifas y cargos extraordinarios que se aplican a los usuarios y en un deterioro del servicio en lo general, tales como sobreventa de capacidad, cancelación de vuelos, retrasos significativos en salidas y llegadas al destino en cada ruta, y sobre todo los usuarios cuando van en el intento de tomar su vuelo y planificar sus reuniones de trabajo, sociales, familiares, normalmente se encuentran con que el vuelo está prácticamente sobrevendido, que ya cerraron, por supuesto, la ventanilla, que tienen que esperar 2 o 3 horas si les va bien, o finalmente inclusive los bajan de los aviones para decirles que ya está prácticamente cancelado y si les conviene pueden esperar otras 6 o 7 horas para abordar hacia el destino que habían programados. Y por si fuera poco, si alguien tiene la necesidad de cambiar el vuelo, hay un sobrecosto que en muchos casos casi es el mismo costo del boleto de avión que se adquirió para poder trasladarse a los compromisos
que como ejemplos yo ya he estado señalando. Hoy los excesivos costos por cambio de fecha, hora, a petición del usuario, son elevadísimos. Además, aquí hay otro dato que no debemos de perder de vista. La clasificación de Aeroméxico en su calidad es de 2.5 respecto a 5 puntos posibles. Sus indicadores de calidad se ubican en un nivel por debajo del promedio de las líneas aéreas a nivel internacional, por lo que puede interpretarse como contrario a lo que establece el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, que considera que la prestación del servicio se debe ofrecer en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia. También debo citar que el 21 de diciembre del año pasado fue publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados un oficio suscrito por el presidente de la Comisión Federal de Competencia, a través del cual da contestación al punto de acuerdo antes referido, señalando que no tiene una causa objetiva para iniciar la investigación. Debe quedar claro, compañeras y compañeros legisladores, que este funcionario carece de facultades para desechar una petición como la aprobada en su momento por la Cámara de Diputados. Los artículos 30 de la Ley de la Materia y el 28 del Reglamento de la Comisión Federal de Competencia no autorizan a este funcionario a actuar de esta manera, porque el desechamiento de una petición de investigación es una atribución señalada a favor del secretario ejecutivo de ese organismo. El artículo 32 de la ley señala que el secretario ejecutivo desechará las denuncias que sean notoriamente improcedentes, en tanto que el 19 del reglamento dispone que corresponde a dicho servidor público admitir y turnar a trámite los asuntos presentados o interpuestos ante la comisión y desechar los notoriamente improcedentes sin necesidad de prevención en caso alguno. En el caso que nos ocupa, nos encontramos frente a un desechamiento cuya resolución corresponde acordar al secretario ejecutivo. Esto en virtud de que el presidente de la comisión, al responder al punto de acuerdo, omite darle trámite y con ello omite el inicio de la averiguación que le fue solicitada, situación que no solamente vulnera los derechos de los legisladores, sino los derechos de la sociedad en su conjunto, al no investigarse ni mucho menos resolverse una cuestión que afecta a la economía nacional, como lo es la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil. Como consecuencia de lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI hace suyo el contenido de la proposición formulada por el diputado Filiberto Guevara, por cuanto hace el exhorto dirigido a la Comisión Federal de Competencia y solicita a esta Asamblea la aprobación de la presente proposición a efecto de que se exhorte nuevamente al órgano regulador de referencia para que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros que aplica el Grupo Aeroméxico en las rutas nacionales que actualmente está operando, no a las prácticas monopólicas y sí al respeto a los exhortos a esta soberanía. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Pregunta la Secretaría de la Asamblea si se considera de urgente resolución en términos del 59 del nonagenario reglamento. Sí, señor presidente. Se recibió del diputado Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia para que investigue sobre la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros, aplicada por el Grupo Aeroméxico S.A.B. de CB en las rutas nacionales que actualmente opera. En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Luego entonces tiene el uso de la voz don Miguel Romo Medina, del PRI, para hablar en pro. Esta presidencia informa que está también doña Carla Alicia Padilla Ramos, don Ricardo Cantú Garza y don Ricardo Mejía Verdeja. En términos estrictos del 123 solo son dos, pero esta presidencia le dará el uso de la voz a los cuatro. Con su permiso, ciudadano presidente, compañeras, compañeros legisladores, desde su promulgación
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido clara en su pretensión de prohibir los monopolios, los estancos y las exenciones, de esto a fin de proteger la economía nacional y favorecer la rectoría del Estado dentro de un modelo de economía mixta. Con las reformas publicadas en febrero de 1983, se incorporó al texto constitucional el concepto de práctica monopólica sin quitarle fuerza a la prohibición anterior de los monopolios, para adecuar la regulación de la concentración y los nuevos fenómenos del oligopolio, y para evaluar las consecuencias de la acción de las empresas en el bienestar de los ciudadanos y los consumidores. En aquel momento se consideró que no se trataba de volver a un mundo de productores individuales aislados, sino de establecer las bases normativas para regular los efectos nocivos de la acción de las concentraciones económicas y propiciar su fragmentación en todos aquellos casos que resulten perjudiciales para la sociedad, fortaleciendo al mismo tiempo a las medianas y pequeñas empresas que junto con los consumidores resultan perjudicados por las prácticas monopólicas. A casi 3 décadas de la incorporación de dicha enmienda a la ley fundamental, consideramos que ésta sigue manteniendo su vigencia y por ello es necesario que el Estado ejerza sus facultades previstas en las leyes aplicables. La autoridad, de manera imparcial y con estricto apego a derecho, debe castigar toda contratación o acaparamiento en una o pocas manos de artículos y servicios que tenga por objeto el alza de los precios, así como todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y en general todo lo que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas determinadas con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Viene a referencia a lo anterior como consecuencia del punto de acuerdo que hoy presenta nuestro compañero, el diputado Manuel Añorbe Baños, quien hace suya la proposición del 4 de diciembre del 2012, a través del cual el diputado Javier Filiberto Guevara González sugiere que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Federal de Competencia dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros que aplica al Grupo Aeroméxico de las rutas nacionales que actualmente está operando. Tal proposición, que fuera aprobada el 6 de diciembre del 2012, mereció todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, pues buscaba prevenir y sancionar los elevados costos en las tarifas y cargos extraordinarios que se han venido aplicando a los usuarios en un deterioro del servicio de la aviación civil. Sin embargo, no compartimos la respuesta negativa por parte del presidente de la Comisión Federal de Competencia a dicho exhorto, puesto que no nos parece apegada al sentido de la ley de la materia y omite entrar al fondo de la cuestión planteada. Es por ello que retomamos el sentido de la cuestión planteada originalmente y externamos nuestro voto favorable a la proposición que ahora presenta el diputado Manuel Añorbe. Es de decir y señalar que en esta sesión nos hemos también adherido a la propuesta que ha presentado, a la iniciativa que ha presentado nuestra compañera, la diputada Lourdes Quiñones, donde justamente también busca el que se garantice el derecho de los usuarios, transformando, modificando, reformando algunos artículos justamente de la Ley de Aviación Civil. Creo que estamos justamente en esa línea. Ese es un hecho irrefutable, indiscutible. Los legisladores que estamos hoy aquí trabajando,
los que formamos parte del Congreso de la Unión también a veces dejamos de ser productivos y de cumplir con nuestra obligación justamente por problemas que hoy estamos aquí discutiendo. Es cuanto, señor presidente. Y es mucho, señor diputado orador. Doña Carla Alicia Padilla Ramos. Con su permiso, señor presidente. Honorable Asamblea, los artículos 17 y 49 de la Ley de Aviación Civil establecen dos de los principales derechos del usuario de transporte aéreo. El primero se refiere a las medidas de seguridad que deben garantizar los prestadores del servicio, las cuales deben de ser equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio. El segundo precepto hace referencia al contrato celebrado entre el concesionario o permisionario y un pasajero, el cual se ve reflejado nada menos que en el boleto que se expide para poder viajar. Así entonces, al comprar un boleto de aviación, se está contratando un servicio, lo que como cualquier otro contrato comercial, trae consigo obligaciones y derechos para ambas partes. Sin embargo, en últimas fechas se han detectado diferentes quejas por parte de los consumidores, siendo los principales motivos de malestar el cobro indebido, el retraso de los vuelos, la sobreventa de boletos, el incumplimiento en el servicio y la negativa de pago por pérdida de equipaje. Cuando se dio a conocer el fraude cometido en contra de la Compañía Mexicana de Aviación y la terrible crisis por la que atravesaba la Administración Federal de Aviación, bajó la calificación a las aerolíneas mexicanas de categoría 1 a 2, en razón a que las autoridades de aviación civil de México venían realizando una deficiente supervisión de la seguridad operacional de las líneas de aviación civil y comercial. Con la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación y su hundimiento, los abusos y malos tratos se volvieron práctica común por parte de la otra aerolínea de gran tamaño de nuestro país. Nos referimos a Aerovías de México S.A.D.C.B., mejor conocida como Aeroméxico. Usuarios y agencias de viajes han documentado en varias rutas que dejó de cubrir Mexicana y que ahora tienen en exclusiva Aeroméxico, el incremento de tarifas ha sido de entre un 40 y un 60%. Y el problema es que aún pagando precios de auténtico abuso, los clientes no obtienen un buen servicio. La Procuraduría Federal del Consumidor ha reportado un incremento considerable en el número de quejas en contra de la citada línea aérea. Incluso se instalaron módulos en 16 aeropuertos para atender las quejas por retrasos y cancelaciones de vuelos de Aeroméxico. Es una realidad que esta aerolínea, amparándose en la falta de competencia real y estableciendo casi un monopolio, ha incrementado los costos de sus vuelos desmesuradamente y ha dejado de brindar un servicio de calidad a los usuarios, los cuales tienen que sufrir retrasos y cancelaciones de sus vuelos sin que nada se pueda hacer. Por otro lado, la misión de la Comisión Federal de Competencia es proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados para contribuir al bienestar de la sociedad. Sin embargo, esta dependencia ha dejado en el desamparo a los usuarios de los servicios prestados por Aeroméxico. Y es por lo que aquí he expresado que nuestro grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista de México, desea apoyar de manera total el punto de acuerdo que ha hecho suyo nuestro compañero diputado Manuel Añorbe Baños, para que sea así este organismo federal, en el ámbito de su competencia, el que determine en su caso si existen prácticas monopólicas o no por parte de Aeroméxico. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Don Ricardo Cantú Garza. Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, es de reconocer que la necesidad de muchos usuarios de las aerolíneas en nuestro país llega a tal grado que de no encontrar más alternativas
se debe pagar por el servicio de las únicas empresas que cubren las rutas deseadas. Caso particular es la línea de Aeroméxico, donde por ser la única que tiene la mayor cobertura de rutas en nuestro país, se dan casos de abuso en sus tarifas. Existe intransigencia, especulación e incluso maltrato a los usuarios. Por ello es pertinente que este pleno de la Comisión Permanente promueva el combate a la posible existencia de prácticas monopólicas por parte de esta empresa. Nuestra Constitución política en los Estados Unidos mexicanos dispone en su artículo 28, párrafo primero, que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y la exención dispuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Contamos también con una ley federal de competencia económica que pretende establecer el uso de sanas prácticas en el sistema económico del país, que evite la existencia de monopolios que por regla general tienden a elevar artificialmente sus precios y tarifas en prejuicio de los usuarios, con el claro fin de obtener enormes ganancias a un corto plazo. Tenemos que destacar que al cierre de operaciones de Mexicana de Aviación, Aeroméxico cubrió las rutas en que volaban esta empresa y con ello se convirtió en concentrador de las operaciones aéreas en el país. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos hemos pronunciado de manera reiterada porque los precios que paga el consumidor sean precios justos y accesibles a las capacidades económicas. Lejos de esto nos encontramos con tarifas altas, impuntualidad y malos tratos a los usuarios. Se han encontrado situaciones en las que incluso los clientes han estallado en enojo y haciendo reclamos demandan la devolución íntegra del pago por algún viaje cancelado a consecuencia de alguna anomalía previsible por la empresa. Es de llamar la atención que con frecuencia sucede este tipo de situaciones, pues la empresa ha tomado ciertas actitudes a través de sus empleados, incluso de llegar a condicionar a los usuarios y decir, lo sentimos, su vuelo se encuentra sobrevendido, por favor espere el siguiente vuelo para abordar o bien reprogramarlo para otro día. Lo anterior pasa sin que la empresa tenga una mínima responsabilidad ante sus usuarios, pues la agenda de trabajo cada uno de ellos ha llegado a ser modificada e incluso a perderse, y con ello la pérdida de negocios o la involuntaria falta de presencia en algún evento importante se encuentra de la mano por tales causas. Ante ello, una vez más, observamos conductas injustas que definitivamente nos dan pie a impulsar el que sea aprobado el presente proyecto. Por estas consideraciones, nuestro grupo parlamentario apoya el presente punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia para que realice una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros que aplica la empresa en comento. También estamos de acuerdo en que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que expida la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas reguladas, concesionadas, y a la Comisión de Transporte para que dictamine la minuta de reformas a la Ley de Aeropuertos que quedó pendiente el 30 de abril del 2012, también materia del presente acuerdo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Finalmente, don Ricardo Mejía Verdeja. Gracias, compañero presidente. Este sin duda es un tema que empata con el malestar, las preocupaciones de cientos de miles de mexicanos, podríamos hablar de millones, porque finalmente la aviación pues hace que la economía se mueva, porque hay posibilidad de que se vaya uno a los lugares donde tiene que trabajar, donde tiene que hacer negocios, actividades turísticas, actividades recreativas, y sin la aviación no puede funcionar una economía.
Desafortunadamente, como aquí bien se ha expuesto por mis compañeros legisladores, efectivamente Aeroméxico incurre en prácticas monopólicas y los monopolios, sabemos, generan un daño terrible a la economía porque pueden establecer precios excesivamente altos con un mal servicio sin que tenga ninguna consecuencia. Sin embargo, el tema de la aviación y concretamente el tema de Aeroméxico no es el único caso en nuestro país. 3 bancos, por ejemplo, acaparan el 61.4% del mercado. Las audiencias televisivas tienen una concentración del 68%, la telefonía fija del 81.4%, la telefonía móvil del 74%, la producción del cemento del 49%, la industria cervecera del 62% y la de la harina de maíz industrializada del 93%. Yo preguntaría si es ello libre comercio, si es ello libre mercado, y dónde está la COFECO, la Comisión Federal de Competencia, que se ha convertido en un elefante blanco que no permite que la economía fluya en términos de libre mercado y en términos de la Constitución, y se han venido generando esto que un premio Nobel bautizó como una economía de compadres, donde todo es entre unos cuantos y no hay la posibilidad de que nuevos empresarios, pequeños, medianos o en expansión, puedan crecer en detrimento de la economía nacional y en detrimento de los usuarios o de los consumidores. Por esa razón, nosotros apoyamos esta propuesta que nos parece adecuada y más en las fechas donde se ha recrudecido esta demanda, porque yo reivindico todo lo que aquí se ha dicho sobre venta de boletos, retrasos en los vuelos, cancelaciones, un trato indigno a los usuarios que van como pedigüeños a pedir a qué horas va su vuelo, si ya se demoró, y a veces hasta con, no sé si sorna o cinismo, dicen solo hay una media hora, 45 minutos de retraso, como si eso fuera una gracia. Entonces nos parece que sí es un tema que es digno de atender, nos parece que no puede haber, insistía yo en mi anterior intervención, regímenes especiales, pero tampoco puede seguirse dando estas prácticas monopólicas que tanto daño le hacen a la economía del país. Aeroméxico es en los hechos un monopolio, la salida del mercado por causas que serían motivo de otra intervención de Mexicana de Aviación ha convertido en este gigante en un elemento nocivo para la economía nacional. Necesitamos que haya precios competitivos, necesitamos que se abran nuevas rutas, necesitamos que haya una supervisión también de la Procuraduría Federal del Consumidor para que efectivamente haya pues un trabajo ordenado y no se siga con estos monopolios. Nos parece que linda en el cinismo la respuesta que se dio al exhorto inicial, ahí con vericuetos burocráticos el presidente de la comisión no quiso entrarle al tema. Sabemos que hay intereses muy fuertes atrás de este tema, pero no hay interés superior que el interés del país, el interior de la economía del país, y el Congreso de la Unión se tiene que hacer respetar. Por eso apoyamos este punto de acuerdo y creemos que más iniciativas que benefician a los usuarios y los consumidores son de atenderse porque les sirven al país. Es cuanto. Y es mucho. Pregunte la Secretaría si es de aprobarse. ¿Sí? ¿Quiere hablar también? Bueno, pues soy gentil y le obsequio la oportunidad. Muchísimas gracias, diputado presidente. La verdad es que si algo lo caracteriza a usted es el conducir estas sesiones, yo lo he visto, con una democrática generosidad que se le aprecia y se le reconoce. Efectivamente pedimos el uso de la palabra después de haber escuchado a nuestros compañeros representantes del grupo parlamentario del PRI, del Partido Verde, del Partido del Trabajo,
Y quienes representamos el Partido de la Revolución Democrática no queremos dejar también de expresar nuestra opinión en torno a este tema, que por supuesto adelanto, habremos de votar a favor, porque creemos, como lo decía hace un rato aquí Ricardo Mejía, que también habló el Movimiento Ciudadano, discúlpame Ricardo, debe ser responsabilidad del Congreso de la Unión, de quienes formamos parte del Congreso, temas que resuelvan los problemas de la sociedad. Algunos son prácticos como estos, sabemos hasta dónde nos permite nuestro marco jurídico, otros son hasta producto del debate, en fin, pero en este tema todos los que estamos aquí creo que somos testigos fieles de lo que pasa en los aeropuertos nacionales y precisamente hemos visto, quizá algunos hasta padecido, lo que sucede por estas prácticas monopólicas de Aeroméxico, que ciertamente a la desaparición, a la salida del mercado de Mexicana, cuando ésta dejó de operar, bueno, pues Aeroméxico para empezar incrementó sus precios entre un 40 y 60%. Eso la verdad no se puede permitir. Estamos hablando por lo tanto de abuso que para eso hay las instancias en este país para poder detenerlos. Y creemos, y yo hago propias las palabras del diputado Añorbe, tiene razón, no debe haber monopolios en este país, en este tipo de empresas, y también hay que hacer respetar al Congreso de la Unión, y qué bueno que hoy se recoge en esta sesión este tema tan importante, que yo veo que hay pues puntos de acuerdo muy claros en este sentido, hay la misma idea de que hay que exigir para que la instancia correspondiente pueda ahora sí asumir su responsabilidad con esta exhortación que debe ser enérgica, debe ser una exhortación firme para que no vuelva a salirnos como en la ocasión pasada, que ya se comentó aquí, que simplemente se desechó. El tema está claro. Hoy en día, según la Cámara Nacional de Autotransporte, el Grupo Aeroméxico posee la mayor parte del mercado nacional, aquí ya se dijeron algunas de estas cifras, absorbe el 38.6% del mercado nacional. Y si se trata de vuelos internacionales, apenas está abajo de United Airlines, que la lidera con el 18%. Aeroméxico tiene el 13.7% que concentra de este mercado. Por lo tanto, pues es muy fácil para ellos impulsar este tipo de prácticas que van en contra de los usuarios y que creo que hoy aquí esta comisión permanente estará tomando un importante punto de acuerdo. La Ley Federal de Competencia sí faculta, por supuesto, para que esta comisión inicie investigaciones de oficio o a petición de parte. O sea, no tiene salida, no debe excusarse una vez más, tiene que asumir lo que hoy se está externando aquí en esta comisión permanente plural por parte de los aquí presentes. No voy a repetir, sino suscribo lo que han dicho aquí mis compañeras y compañeros diputados y senadores. Y el grupo parlamentario, los grupos parlamentarios del PRD, de la Cámara de los Diputados, del Senado, nos sumamos, vamos a votar a favor y exigimos desde esta más alta tribuna de la Nación que el responsable de esta comisión asuma el mandato de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Es cuanto, diputado presidente. Y es mucho, diputado Orador. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea si es de aprobarse. Sí, señor presidente. En votación económica se pregunta a la Asamblea si aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado. Esta presidencia, con la fuerza de la unanimidad y de los razonamientos aquí explicitados, lo comunicará con toda energía. Honorable Asamblea,
Esta presidencia tiene en su poder dictamen debidamente firmado por la tercera comisión respecto al asunto de Dragon Mart. Esta presidencia ofertó a la diputada, a la senadora presidenta, que sometería a la consideración del Pleno el cambio del orden del día, por lo que se pide a la Secretaría preguntar a la Asamblea si nos permiten alterar el orden del día de tal suerte de dar cuenta de inmediato con este dictamen. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se aprueba la modificación al orden del día ya planteada. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo de la manera acostumbrada. Los que están por la negativa, mayoría por la afirmativa, ciudadano presidente. Tiene el uso de la voz doña Dolores Padierna para explicarnos el contenido del acuerdo. Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros de la permanente. Las y los integrantes de la tercera comisión coincidimos en que el proyecto denominado Dragon Mart Cancún debe revisarse, debe analizarse cuidadosa y profundamente. La solicitud original que envió este pleno a la tercera comisión era la de frenar este desarrollo con consideraciones sumamente importantes. Las y los legisladores consideramos que no está en nuestras facultades suspender la obra, pero sí estamos facultados para solicitar toda la información necesaria de carácter social, ambiental, económico, de migración, para a partir de ella normarnos un criterio y actuar. Conocer primero qué se pretende hacer, qué impactos tiene, si cubre los requisitos de la ley, etcétera, etcétera. Estuvo en el ánimo de todas, de todos, el interés de atender el tema y se pone a consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo, que es en dos párrafos. Primero, la Comisión Permanente del Congreso, en pleno respeto al ámbito de sus facultades, solicita al Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, al Gobierno del Estado de Quintana Roo, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal a que brinden toda la información económica, ambiental, de migración y social relacionada con la construcción y operación del proyecto Centro Comercial Dragon Mart Cancún y obras asociadas. Segundo, esta tercera comisión recibirá la información y revisará el estado que guarda el cumplimiento de las normas que rigen el proyecto señalado con el resolutivo anterior, con la finalidad de analizar su impacto económico, ambiental, de migración y social. Es cuanto, compañeras, compañeros. Muchas gracias, senadora Padierna. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Rodrigo González. Con su permiso, diputado, presidente. En septiembre de 2011, por esas fechas, el Ejecutivo Federal envió una carta al gobierno chino solicitándole terminar con las prácticas desleales de comercio. A fines de este año que acaba de pasar, a través del secretario de Economía, el Ejecutivo Federal decidió posponer un año más para que se sigan cobrando aranceles a cerca de 95 productos, entre ellos lo que tiene que ver con el calzado y lo que tiene que ver también con la industria textil. ¿Tiene fondo? Sí, sí tiene fondo. Evidentemente hay una preocupación de sectores, de cadenas productivas del país,
de empresarios mexicanos precisamente por la circunstancia de comercio desleal. Lo que se ha aprobado ya por una instancia local, aquí hay un documento, del gobierno del Estado para dar la autorización del impacto ambiental, nos señala que se va a abrir un hoyo para excavar y sacar material pétreo en 58 hectáreas, más o menos sobre 4.5 metros de profundidad en 58 hectáreas para extraer 2.6 millones de metros cúbicos de material pétreo que va a requerir esta empresa. Para tener una idea de esto, solo les digo que la Alameda Central tiene 13 hectáreas. 4 veces más la Alameda Central se va a abrir un hoyo de este tamaño para los trabajos que se tienen que realizar allí. Se van a construir, es un centro comercial, por cierto, donde se van a construir más de 700 habitaciones, cerca de 660 habitaciones, según dicen los propios apoderados legales. Más de 660 habitaciones van a tener una construcción de 2 niveles de 100 metros cuadrados y otras, para llegar a poco más de 700, van a tener una construcción de 150 metros cuadrados en 2 niveles. El valor más o menos entre excavar el material pétreo y el valor de estas habitaciones va a sobrepasar los 100 millones de dólares. Hicimos ya un cálculo. Ese es el tamaño solo de eso. Solamente los almacenes, que son más de, se comenta aquí, son creo que más de 40 o 60 hectáreas, es más del doble que Dragon Mar, que está en Dubái, solamente los almacenes. Entonces, lo que dicen estos aparatitos, que por cierto les comento, lo comenté hace rato en la conferencia de prensa, que valen más de $600, bueno, ensamblarlos allá en China cuesta solamente alrededor de $7, como el 1% del valor. Y estos aparatitos, que son del 2010, vienen además con el agregado, como los diamantes de sangre, de que hubo 18 suicidios de trabajadoras y trabajadores, fundamentalmente jóvenes, porque la empresa Foxconn, que es la que se encarga de ensamblar esto y que tiene cerca de 1.2 millones de trabajadores en China, esta empresa prácticamente, en lugar de que después de esos suicidios que generó una opinión internacional en contra, en lugar de revalorar el trabajo de los chinos, dejó las zonas urbanas y ahorita están en las zonas rurales para seguir haciendo lo mismo. 10 horas de trabajos, parados los trabajadores y las trabajadoras chinas sin poderse comunicar de un lado a otro, y este es el resultado. Entonces, evidentemente, a mí sí me parece prudente entonces que la tercera comisión de esta comisión permanente pudiera platicar, comentar esta circunstancia con quienes ya tienen preocupación, que son los empresarios del calzado y que son también empresarios textileros y de otras industrias. En Dubái se venden, que es un centro comercial prácticamente el más importante después de China, donde se venden artículos chinos, se venden hasta maquinaria pesada. Eso pudiera suceder también aquí en el país. No queremos prejuzgar nada, pero al menos ya hay documentos oficiales que dan autorizaciones, y como el trabajo se va a comenzar, según este mismo documento lo señala, a partir del mes de febrero, entonces sí es importante que esta tercera comisión, que esta comisión permanente pueda hacer una evaluación. Yo reconozco a las y a los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias y a las y los senadores de las diferentes fracciones parlamentarias que se haya votado por unanimidad este punto de acuerdo para que se haga un estudio, que esta comisión pueda tener información suficiente y tener una valoración muy puntual de esta circunstancia. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Nos damos nuestro voto a favor, obviamente. Muchas gracias. Toca ahora el turno del uso de la voz al diputado Ricardo Mejía.
Gracias, presidente. Sin duda este es un tema en el que queremos reconocer la diligencia de la tercera comisión, en particular de su presidenta, la senadora Padierna. Sin embargo, no obstante que estamos a favor de este planteamiento, nos hubiera gustado que el punto de acuerdo viniera en el sentido original. Nos parece que no contraviene en modo alguno la soberanía o la autonomía municipal, ni es una falta de respeto a una entidad federativa el que haya un exhorto sobre un tema que se ha manejado con una gran opacidad. El día de ayer, y ante la inminencia de que este tema se tratara en esta comisión permanente, hablamos con el alcalde de Cancún, del municipio de Benito Juárez, Julián Ricalde, y nos comentaba y nos permitió hacerlo público en esta tribuna que el ayuntamiento de Benito Juárez no ha tenido un proyecto acabado de esta situación de Dragon Mart, que no se le ha expuesto, que simplemente hubo un bosquejo arquitectónico que un empresario le presentó, o que se dijo empresario de Monterrey, pero hay una gran opacidad sobre el particular, y nosotros nos parece que aquí no solamente hay irregularidades de carácter inmobiliaria o presumibles irregularidades de carácter inmobiliario, sino también un precedente que vendría a señalar que puede haber regímenes legales especiales para gente de otros países, porque lo que se está planteando es no solamente un complejo comercial, sino prácticamente una ciudad con sus propios mecanismos, sus propias leyes laborales, donde vendrían con nacionales de China, y esto nos parece que no se puede permitir si están las cosas como la información ha trascendido. Por eso nosotros creemos que está bien que haya una solicitud de información, pero veríamos que, siendo pertinente este punto de acuerdo, no hay un plazo perentorio, es decir, en cuánto tiempo tiene que haber esta respuesta. Nos parece que sería pertinente, creemos que con los datos que hay en una semana, 10 días es un plazo suficiente para que se pueda informar los aspectos ecológicos, los aspectos inmobiliarios, los aspectos comerciales, los aspectos laborales, porque no es un tema de inversión extranjera simple y sencillamente, porque luego aquí parece que estamos espantando las inversiones extranjeras. Se trata de la calidad de las inversiones extranjeras, porque no puede venir a depredar la economía, las leyes laborales, los usos de suelo, situaciones que cualquier empresario en una nación está sujeto y que parece que aquí se quieren obviar. Hay un tufo de negocio ahí entre personeros del poder, no queremos ir más allá, pero vayamos con transparencia a este tema. Nos parece que este tema no se va a agotar en esta solicitud de información. Yo haría un llamado a la tercera comisión, a esta comisión permanente, para que estemos muy puntuales del seguimiento a este negocio que se pretende establecer de Dragon Mart, a todo complejo que se quiere y se pretende instalar en Benito Juárez, Quintana Roo, donde por cierto hay todavía problemas muy graves inmobiliarios, de asentamientos territoriales, y nos parece que esto, lejos de venir a resolver la problemática, la vendría a acentuar. Por esa razón estamos a favor de la propuesta de la comisión, pero no sin dejar de señalar que debe insistirse en el tema, que se debe dar seguimiento puntual y también que se debe informar si hubo o no respuesta a estas solicitudes que se están elevando a estos organismos. Es cuanto y muchas gracias. Finalmente, para la dirección de este tema, tiene el uso de la voz el diputado Francisco Arroyo. Hasta por 5 minutos. Estamos ante resolutivos de la tercera comisión muy cuidados. Se está pidiendo información con un absoluto respeto a las jerarquías competenciales tanto del ayuntamiento como del gobierno del estado. No podríamos estar en contra de la inversión y podríamos nosotros evitar que, cumpliendo todos los parámetros de la ley, un gobierno extranjero o una empresa venga a invertir. Sin embargo, yo tengo la obligación moral, la obligación legal
la obligación política y la obligación democrática de darle voz a mis paisanos zapateros, a mis paisanos textileros, que desde hace muchísimos años están verdaderamente preocupados por el ingreso de mercancías de Oriente que tienen muy bajo precio. Calculamos que el pantalón de mezclilla entra a México prácticamente a precios de su producto. Un pantalón de mezclilla totalmente terminado entra a México a un precio menor al que en este país pudiese valer la pura mezclilla. ¿Qué pasa? Hay sobreetiquetación, hay subvaluación. Hemos presentado en Cámara de Diputados y seguramente en unos días más le daremos al Servicio de Administración Tributaria y a la Administración General de Aduanas la posibilidad de verificar y de castigar las mercancías que entren al país con precios de subvaluación. Vamos a volver a la política de precios estimados y quiero agradecerle públicamente al señor secretario de Economía Ildefonso Guajardo que en un lapso de tiempo muy corto haya firmado el acuerdo para mantener los aranceles a productos de lejano oriente durante 4 años. Es una vieja petición de los productores mexicanos que quieren subsistir y que no pueden competir con una economía que no tiene impuestos ambientales o que no tiene cargas sobre seguridad social y que tiene salarios a veces equiparables al de un tazón de arroz. Nosotros tenemos que aprender a convivir con la economía china. Va a ser imposible en el mundo que algún país no aprenda a convivir con ellos. No digo a competir, porque no vamos a poder competir nunca por las condiciones dispares de los mercados y de los precios de producción. Para eso están las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias, como cuando tenemos zapatos para niño con esmaltes con alto contenido de cobre, altamente dañinos para la salud de nuestros infantes. Es por ello que sin estridencias, es por ello que con un absoluto respeto y cariño, ¿por qué no?, al país asiático, al que en alguna ocasión el gobierno mexicano auxilió en el reconocimiento para que entrara de miembro pleno en la Organización de las Naciones Unidas, sí, tendremos que replantear una política arancelaria y una política comercial que dé, como decía Domiciano Ulpiano, a cada quien lo suyo. Enhorabuena. Agradecemos al diputado Arroyo. Siendo ya suficientemente discutido este dictamen, le pido a la Secretaría de Consulta de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo ya planteado. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Ciudadano presidente, la mayoría por la afirmativa. Se considera el dictamen aprobado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Fernando Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Gobernación garanticen la continuidad de la certificación de los integrantes de los cuerpos policíacos del país. Con su venia, diputado presidente, queridos compañeros legisladores, sabemos que una de las tristes realidades de nuestro país en los últimos años ha sido la infiltración del crimen organizado en las principales instituciones del Estado mexicano y sobre todo
en aquellas instituciones encargadas de velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Precisamente a partir de esta realidad que existía desde hacía bastantes años atrás, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa emprendió la tarea de aplicar exámenes de control de confianza tanto a la Policía Federal como a la Policía Ministerial. Y de esta manera, gracias a estos esfuerzos, se logró depurar en gran medida a los cuerpos policíacos de aquellos elementos que servían a otros intereses ajenos a los de el bien común de la nación. Y fue posible de esta forma también que se evaluara a la totalidad de los elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y también de la Procuraduría General de la República. La reestructura del gobierno federal implica la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública justamente a partir del día de hoy, jueves 3 de enero, y muchas de sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Gobernación. En su momento, el Partido Acción Nacional aprobó y respaldó los cambios propuestos por el presidente de la República, precisamente porque entendíamos, y así lo manifestamos en esta Cámara de Diputados, que era una prerrogativa del presidente de la República conformar la administración pública de la manera como considerara más conveniente. Pero esto no quiere decir que no estemos al pendiente y que no velemos precisamente para que los avances logrados en las administraciones pasadas se mantengan y se refuercen. En particular nos referimos justamente a los controles de confianza que han permitido elevar la calidad de los cuerpos policíacos y poco a poco hacer posible erradicar al crimen organizado de una de las instituciones públicas más elementales, que es sin duda la Policía Federal. En ese sentido, el Partido Acción Nacional considera que sería muy importante que se dé a conocer el programa por el que se reestructurarán las áreas operativas y de inteligencia que estaban adscritas a la ya ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública, entre ellas el Consejo de Menores, el Servicio de Protección Federal, las áreas tecnológicas y el órgano de prevención y readaptación social. Esto con la finalidad de conocer el modo en que la Secretaría de Gobernación desempeñará sus funciones en materia de seguridad. Por lo tanto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo que constaría de 2 resolutivos. El primero, se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación a garantizar que se continúe con la certificación de los integrantes de los cuerpos policíacos del país por la vía de los controles de confianza. Y segundo, se exhorta también al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación a dar a conocer el programa de reestructura de las áreas operativas y de inteligencia que se encontraban adscritas a la extinta Secretaría de Seguridad Pública. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado Rodríguez. De conformidad con el artículo 59 de nuestro reglamento, le pido a la Secretaría de consulte a esta Asamblea si se considera de urgente resolución. En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.